Bien, buenas tardes, bienvenidos todos a esta última sesión de las Jornadas Chilenas de Derecho Penal. Y para esta ocasión contamos con la presencia del profesor Carlos Kienze-Müller, que ya en las anteriores jornadas también tuvimos el honor de contar con él en la clausura. Bien, yo presentar al profesor Kienze-Müller es algo complicado, por lo menos para mí, porque el primer libro de Derecho Penal chileno que leí fue uno suyo, sobre el principio de culpabilidad. Cuando me invitaron a dar vieron la posibilidad de que me pudieran contratar a esta universidad, me pidieron dar dos ponencias. Una la elegía yo y otra me la impusieron. Y pues sobre todo para evitar lo que ha sucedido en un año anterior, que un profesor o profesora de otra universidad se dedicó a dar derecho positivo de su país y no el chileno. Entonces me dijeron, José, tienes que hablar del principio de culpabilidad, pero en el ámbito del derecho chileno, ¿bien? Para evitar que nos hable del derecho penal español. Así que busqué y encontré el libro de profesor Kienze-Müller. Y cuando lo leí, ¿bien? Y después al tiempo cuando lo conocí, me dijeron, este señor es el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y después ministro de la Corte Suprema. Entonces tengo un problema de si es un académico que tiene como vocación o como hobby ser ministro de la Corte Suprema, o estamos ante un ministro de la Corte Suprema y en que tiene como vocación ser profesor. Para mí es lo primero, porque yo cuando lo leí como un académico. Y por eso, para mí, la principal razón por la que está aquí es por académico y no tanto como ministro de la Corte Suprema. Bien, el profesor Kienze-Müller va a hablar de un tema, por lo menos para mí, especialmente relevante, que es la problemática del derecho de ejecución en Chile y sobre todo la protección de sus garantías. Así que, profesor Kienze-Müller, bienvenido de nuevo, gracias por estar con nosotros. Y cuando quiera usted puede empezar. Ahí sí. ¿Está bien? Ahí estoy, sí. Bien, muy buenas tardes, distinguido profesor y amigo querido don José Ángel. Muy agradecido por su excesivamente generosa presentación, también por la amable invitación a participar en estas jornadas de Derecho Penal y Ciencias Penales, que como todos sabemos se iniciaron en el año 2004 en Valparaíso, ¿no? Auspiciadas por la Pontificia Universidad Católica de esa ciudad, jornadas en las cuales tuve el honor de participar. Bueno, y así he tratado de hacerlo a través de los años. El estar en esta ciudad para intervenir en una actividad académica del más alto nivel constituye no solamente un honor y un agrado por el alto nivel de desarrollo científico de esta Facultad de Derecho y por la magnificencia de sus académicos, representados en este caso por José Ángel, sino también por cuanto la ciudad en sí misma nos acoge cálidamente, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que la semana recién pasada Valdivia acogió fraternalmente el Encuentro Nacional de Coros del Poder Judicial, en el que participaron 180 funcionarios representativos de diversas jurisdicciones del país, destacando con ello, diríamos, el lado artístico, ¿no? Humanitario de quienes están en el quehacer jurisdiccional, aspecto no siempre seguramente conocido, ¿no?, por la mayoría de los ciudadanos. Ahora bien, el tema de la exposición está escrito, diríamos, formulado de manera interrogativa, ¿no? La Judicatura de Ejecución Penal, una asignatura pendiente en Chile. Y trataremos en esta exposición de desarrollar algunos elementos, algunos antecedentes que puedan conducir a una respuesta. Respuesta que seguramente la gran mayoría de los colegas ya conocen, porque ya obviamente no es un tema nuevo, es un tema que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo en nuestro medio, tanto académico como judicial.
Cuando se aborda el tema sensible, por cierto, de la ejecución penal, uno de los aspectos que de modo preferente saltan al tapete de la discusión es el relativo a la intervención de los jueces en ese ámbito del sistema penal, llámense jueces de ejecución, jueces de vigilancia penitenciaria o tengan otra denominación. Cada cierto tiempo se nos invita a analizar la problemática planteada en torno a la necesidad de esta judicatura. El rol de ese juez, la importancia de su misión, su competencia, los procedimientos y facultades, teniendo a la vista la experiencia comparada y las posibles vías de solución en nuestro país. La cuestión fundamental y que con carácter de preferente se nos pone sobre la mesa es discutir concretamente sobre la conveniencia de establecer en Chile este tipo de tribunales especializados en la ejecución penal, existentes, como todos sabemos, desde hace ya mucho tiempo en el ámbito comparado. En el año 1999 se efectuaron en el Instituto de Estudios Judiciales en Santiago varios talleres relativos al tema de la jurisdicción y la ejecución penal, postulándose como una meta fundamental a alcanzar en nuestro país la jurisdiccionalización de la fase de ejecución. En el año 2004, en las primeras jornadas de Derecho Penal y Ciencias Penales, organizadas, como ya recordaba, por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, presenté un trabajo intitulado La judicialización de la ejecución penal, que sirve de base fundamental a esta actual exposición. A fines del año 2004, culminó el Diplomado Internacional Estado de Derecho y Reformas a la Justicia, organizado por el Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Heidelberg Center para América Latina. En el volumen publicado al respecto encontramos dos valiosos trabajos sobre el tema que nos interesa, uno debido a nuestro querido amigo don Eduardo Sepúlveda Crerar y el otro debido a doña María Luisa Riesco, jueza de un tribunal en lo penal de Santiago. Ambos autores coinciden esencialmente en que la carencia en nuestro país de una ley de ejecución de penas y de un juez de ejecución de penas o de vigilancia penitenciaria conspira fuertemente en contra de un sistema penal propio del Estado democrático de derecho, fundado en el principio de legalidad, y ello debe ser prontamente superado. El profesor Sepúlveda denuncia como una de las principales falencias que se advierten en el ordenamiento jurídico relativo a la ejecución de las penas, después de la falta de una ley general de ejecución, la carencia de control jurisdiccional en esta etapa ejecutiva, lo cual acarrea una cuasi total indefensión, dice, de las personas privadas de libertad que quedan sometidas al arbitrio de la administración penitenciaria. A su turno, la magistrada Riesco, que al igual que el colega Sepúlveda aboga por la instalación en Chile de los jueces de ejecución penal, expresa que más gratificante sería la labor del juez sentenciador si supiera que en la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria a pena carcelaria, el sentenciado no quedara entregado solo al nivel a la autoridad penitenciaria cuyas facultades están reguladas a nivel de un reglamento, sino que el proceso continuara hasta el fin del cumplimiento de la pena y que a raíz de ello exista un control de la actividad administrativa entregado a un tercero imparcial, un juez, el cual, con su independencia, garantice que los derechos de los reclusos se respetan y quien además es el encargado de resolver todas las incidencias referentes a la individualización del castigo impuesto. Recientemente, en el mes de agosto del año en curso, el Instituto de Estudios Judiciales nuevamente organizó un seminario sobre la ejecución penal judicializada en Chile, estado actual de la materia, en el cual tuve el honor de participar como expositor.
Uno de los temas centrales fue la eventual necesidad de contar en Chile con una ley general de ejecución de penas y el establecimiento de los jueces de control de ejecución penal. El profesor Alfredo Echeverri, querido maestro, en su proyecto de Código Penal para Chile, presentado a la comunidad jurídica nacional en junio del año en curso, expresa en la introducción al articulado, después de referirse a las penas y medidas de seguridad, que una idea importante del proyecto es que la ejecución, tanto de las penas como de las medidas de seguridad, deba realizarse bajo la vigilancia de una clase especial de tribunales, los tribunales de ejecución penitenciaria o cualquiera que sea el nombre que quiera dárseles, a los cuales se otorguen importantes atribuciones. En realidad, continúa el proyecto y continúa su autor, pensamos que materias tan relevantes y delicadas no deben quedar en manos de los tribunales ordinarios de enjuiciamiento y sentencia, que no están hechos para seguir el curso de la vida de los condenados después de dictado el fallo y que carecen de tiempo y especialización para ello, ni en manos de organismos administrativos que deberán decidir sobre materias tan graves, tan relevantes como la libertad y la forma de vida de quien está sujeto a la pena carcelaria. Los antecedentes mencionados, que indudablemente forman parte muy importante, sin duda, de la historia de este tema en nuestro país, demuestran la permanencia del mismo, ¿no? Es un tema que, usando una expresión inglesa, podemos ya denominar un evergreen, ¿no? Un tema siempre actual, siempre más actual, que permite su desarrollo y discusión independientemente de las fronteras del orden jurídico nacional. También el profesor José Luis Guzmán Dálvora se ha referido a este tema en un interesante artículo suyo, al cual me voy a referir en unos minutos. Se ha debatido intensamente en la doctrina especializada si todo el aparato de la ejecución penitenciaria ha de ser de competencia exclusiva de la administración prisional o si debe estar atribuida a una autoridad judicial, a los llamados jueces de ejecución penal o de vigilancia penitenciaria. En 1977, uno de los más famosos penólogos españoles, Carlos García Valdés, decía en su conocido artículo La nueva penología que este magistrado encargado de la aplicación de las penas debe ser una autoridad judicial especializada e independiente y no debe ser nunca un híbrido, juez y agente penitenciario al mismo tiempo. En la ponencia presentada a las primeras jornadas de Derecho Penal y Ciencias Penales en el año 2004, me incliné por la creación de una judicatura especial de control de ejecución penal separada del juez de sentencia, adhiriendo de este modo a la tendencia dominante, sin duda, en Chile, representada por las opiniones de muchos autores, y también últimamente representada por el parecer de la excelentísima Corte Suprema, como se verá más adelante. Numerosas sentencias del Tribunal Constitucional Español califican a los jueces de vigilancia como piezas clave del sistema penitenciario. Ahora bien, el ordenamiento penal en cuanto subsistema del sistema global del control social estatal, se compone, como sabemos, de tres ámbitos o sectores específicos: el derecho penal sustantivo o material, el derecho penal adjetivo o procesal penal y el derecho penal ejecutivo, es decir, el derecho de la ejecución de las penas y de la medida de seguridad también, sin duda, allí donde estén consagradas, una vez que esas decisiones se hallan firmes o ejecutoriadas. Si bien es el derecho penal adjetivo el que a través del proceso y como culminación del mismo emite las sentencias, una vez dictadas estas, se produce como principio general el deshacimiento del juez sentenciador, el cual ya no tendrá intervención directa en la etapa relativa al cumplimiento de la pena impuesta al acusado, salvo excepciones.
Como señala la doctrina, el derecho penal sustantivo no le toca al delincuente ni un solo pelo, pero en la ejecución penal, representada fundamentalmente por la privación de libertad, que es la pena por excelencia, ¿no?, los individuos pierden su personalidad y su sociabilidad. Entre ambos segmentos, inicial y final, actúa el derecho penal adjetivo, el proceso penal, que muestra como una de sus caras más negativas los presos sin condena. La tendencia moderna es proclamar la unidad del sistema penal. Los tres segmentos deben apreciarse como partes de un todo, ya que de lo contrario se pierde la integración y coherencia del derecho penal. Se ha dicho que la fase de ejecución de las penas es la zona más sombría. Algunos hablan de la zona más lúgubre del derecho penal y que ella debe ser abordada y estudiada con el mismo énfasis que a lo largo ya de siglos los estudiosos han puesto en el análisis de la teoría del delito y de la teoría del sujeto responsable. Durante siglos a nadie le interesó saber qué sucedía después de la firmeza de la sentencia condenatoria. Daba la impresión de que con dicha resolución se terminaba el asunto, que ya no había nada pendiente para el mundo jurídico penal, que a nadie le interesaba el destino de los penados. Afortunadamente, hace ya tiempo surgió una marcada tendencia por modificar ese estado de cosas, por no encasillar a los reclusos en un mundo ajeno al derecho, poblado por individuos carentes de garantías fundamentales. Al derecho de ejecución de penas se le reconoce el carácter de una tercera área del derecho penal junto al derecho penal material y al derecho penal adjetivo. Se trata, en el fondo, como dice el profesor Schöne, de un mosaico configurado por un conjunto de piedras individuales, las cuales deben ser pulidas de acuerdo a un cierto marco y esbozo. Una de estas piedras es la ejecución de las penas y medidas de seguridad, cuyo pulimento debe hacerse de acuerdo con los cambios necesarios para llegar a un orden jurídico penal respetuoso de la dignidad inviolable de la persona. Ha sido preciso, expresa el magistrado y penalista español José Luis Manzanares en escrito del año 1980, ha sido preciso, dice, llegar a nuestros días para reconocer que el penado no es persona privada de derechos en general, sino un ciudadano cuya especial relación jurídica con el Estado se inserta en el marco de unos derechos y deberes constitucionales que solo en parte están afectados por la sanción. Algunos autores chilenos, como por ejemplo el recordado maestro don Luis Cousiño Maquíver, estiman que el derecho penal ejecutivo es más bien una rama del derecho administrativo, en cuya operación interviene la administración estatal a través de un servicio público y por ende, dice don Luis, no le cabe a los tribunales ninguna intervención en ese ámbito. También algunos comentaristas españoles, como Morena Vicente y Mata Thiers, en la década entre 1950 y 1960, decían que no le cabía intervención judicial en el cumplimiento de las penas de privación de libertad. De la misma manera decían que no vemos procedente que ejerza la medicina quien no es médico. Y por lo tanto, al no haber nacido la pena de la mano del juez de cumplimiento de la pena, los argumentos en favor de esta judicatura especial son muy débiles. El conocimiento del juez en abstracto, sin haber sido él mismo quien dictó la sentencia, no es más que la intromisión simplemente burocrática en un ámbito que por organización perfecta del otro no le corresponde. Un autor francés, Charles Germain, sostuvo que el principio de separación de poderes pretende que el tribunal, una vez celebrado el juicio, se desentienda del condenado, al que la administración ha de tomar a su cargo hasta la extinción de la pena impuesta.
El tribunal concluye su función al determinar la culpabilidad del procesado y pronunciar la sentencia inherente al delito. La autoridad judicial, decía, no tiene que inmiscuirse para nada en la ejecución de las penas, función que corresponde únicamente a las autoridades administrativas. Pero en 1953, un conocido penalista español, Eugenio Cuello Calón, expuso la intervención de los jueces en la aplicación de la pena como una consecuencia del principio de legalidad de esta, nulla pena sine lege, y en particular del principio de legalidad de la ejecución de la pena, base fundamental de la moderna actuación penitenciaria. Su contenido consiste en afianzar la garantía ejecutiva, lo que se llama la garantía de ejecución, ¿no?, asegurando con su intervención el cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la ejecución penal y con ello la observancia del respeto a los derechos e intereses legítimos de los reclusos. En España, varios autores han dicho que el nacimiento del juez de vigilancia penitenciaria responde fundamentalmente al principio penal de legalidad y a la garantía de ejecución, y el control judicial que están llamados a ejercer es una antigua reivindicación político-criminal que se pierde en la oscuridad de los tiempos. Hay quienes defienden la creación de un derecho penitenciario autónomo, separado del derecho penal, ¿no?, y muy cercano al derecho administrativo, pero esa hasta ahora parece ser una posición más bien minoritaria. Como apunta nuestro querido y recordado amigo y colega don Sergio Politov, la consideración de la ejecución de la pena como una simple actividad administrativa significa renunciar a las preguntas sobre legitimidad y funciones del derecho penal, ininteligibles si se prescinde de lo que pueda suceder en la práctica por obra del legislador y de las decisiones judiciales. Las decisiones jurídico-penales provocan consecuencias que habitualmente inciden muy íntimamente, muy profundamente en los derechos más esenciales de los individuos, por lo que los efectos que producen en la realidad social la legislación penal, el proceso penal y la pena son realmente conocidos y valorados como deseados o no deseados. La doctrina moderna considera el derecho llamado penitenciario como una parte muy importante del derecho penal, así entre nosotros el profesor Enrique Curi, quien estima que no hay razones para segregarla del conjunto. La verdad, dice, es que la tendencia a independizar el derecho penitenciario, lejos de contribuir a su enriquecimiento, desarrollo e importancia, termina convirtiéndolo en un subsistema de escasa o ninguna relevancia. Sí, como ya recordaba y lo han dicho tantos autores, el sistema penitenciario es la región más sombría, más oscura del aparato de justicia penal, porque varios de los principios fundamentales limitativos del jus puniendi del Estado, como asimismo garantías esenciales del procedimiento penal, se encuentran su piedra de tope, su piedra, ¿no?, de tropiezo en la fase de la ejecución, sin la intervención de un control judicial especializado. Es perfectamente legítimo, y lo ha reiterado este año el Instituto de Estudios Judiciales al debatir de nuevo acerca de la necesidad de introducir la figura del juez de ejecución de penas en nuestro ordenamiento. En Chile, el profesor Manuel de Rivacova, en su conocida obra Función y aplicación de la pena, postula que la ejecución representa mucho más que la medición de la pena, la verdadera culminación y remate de la teoría de la pena, y aquí recuerda a Binding. Dice, el fin jurídico de toda pena se alcanza plenamente con la ejecución penal. Fuera de la ejecución no hay fin de la pena y por lo tanto no hay pena. De lo anterior se sigue, expresa don Manuel de Rivacova, que la regulación no es ni puede ser en buenos conceptos, sino una parte del derecho penal. La parte en que se corona
y concluye no pudiendo, por tanto, pertenecer a otra rama del árbol jurídico, aunque de hecho haya estado y continúe incardinada o abandonada en su porción más significativa a alguna, ni tampoco constituir una privativa y distinta con sustantividad y autonomía que la separasen y diferenciasen de las demás. Así, por un lado, queda descartada su inclusión en el derecho administrativo, y en otro aspecto, la pretensión de un derecho de ejecución penal o de un derecho penitenciario también queda igualmente descartada. Algunos autores han llamado la atención sobre la inseguridad terminológica que caracteriza a algunas opiniones o algunas configuraciones del derecho penitenciario, ¿no?, pretendido como rama autónoma, y como dice, y vuelvo a Manuel de Rivacova, si no están de acuerdo ni siquiera en cómo denominar a este derecho, entonces no pueden pretender que esa sea una rama autónoma y por lo tanto debe ser una parte integrante del sistema penal conjunto. Como conclusión de los talleres del Instituto de Estudios Judiciales sobre esta materia, se estableció que, conforme al principio de legalidad, cualquier intento de jurisdiccionalización de la ejecución penal implica necesariamente la legalización íntegra de esta fase. Lo anterior abarca la existencia de una ley general de ejecución de las penas. Asimismo, se convino en que la jurisdiccionalización de esta etapa no solo requiere la introducción del juez de control o de juez de ejecución, sino que comprende una reforma íntegra a todo el sistema de ejecución. Hemos citado la autorizada opinión del querido maestro don Alfredo Echeverri, cuya condición exigida, esto es, la existencia de tribunales especiales de ejecución penal, representa el planteamiento más reciente sobre el tema y, por estar incorporado en un proyecto de nuevo Código Penal, cobra máxima trascendencia y estimo que posee fuerza inductora para abocarnos a este problema. No de vez en cuando, como ha sido hasta ahora, no en forma discontinua en el tiempo, sino con carácter de permanencia, procurando llegar a una suerte de acuerdo entre todos quienes se ocupan de los problemas penales. De acuerdo a la normativa chilena vigente, la ejecución de las penas y las medidas de seguridad corresponde al juez de garantía que haya intervenido en el procedimiento penal respectivo. A falta de los jueces de ejecución, y mientras estos no sean creados, el legislador le atribuyó a los jueces de garantía el deber de hacer ejecutar todas las condenas criminales y las medidas de seguridad aplicadas en las sentencias, incluidas las dictadas por los tribunales del juicio oral en lo penal. Asimismo, se les da competencia para resolver las solicitudes y reclamos de los penados y de las personas que hayan sido objeto de una medida de seguridad que se promuevan durante el tiempo de ejecución de la condena o de la medida. Estaremos de acuerdo en que de poco o nada sirven el mejor código penal posible de redactar, ni el código procesal penal más moderno imaginable, si en la fase ejecutiva de cumplimiento de las penas nos encontramos con una realidad dramática en que la pena opera en realidad como un fin en sí misma, absolutamente retributiva, y en que el que la debe expiar es considerado una suerte de desecho social, resultando una evidente utopía su rehabilitación. Con lo que las fases precedentes, derecho penal material y derecho penal adjetivo, si hubieran podido ser exitosas, tropiezan y fracasan rotundamente. La ejecución penal es la última fase del sistema punitivo. Entonces es el escenario donde se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete a un escrutinio público frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que conforme a ella se dictan. La historia fidedigna de las normas jurídicas vigentes
deja en claro que el legislador reconoció expresamente la necesidad de contar con jueces especiales de ejecución penal, pero dejando entregadas mientras tanto, como tantas otras veces ha ocurrido, ¿no? Mientras tanto algo se hace, después, en una etapa que nadie sabe cuándo iba a ser, dejando entregadas sus competencias a los jueces de garantía. En la Cámara de Diputados se observó la diferencia entre el tribunal que aplica la pena, que debe cumplir el mandato de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y el juez de pena, distinto e independiente del anterior, al que procesó y condenó, llega hasta la sentencia ejecutoriada. La jurisdicción termina allí y comienza el imperio de otro tribunal, que es el que supervisa y vela por los intereses del procesado y lo ampara respecto de la ejecución de la sentencia criminal. Al respecto, en el fondo no se postuló ningún cambio, sino que se decidió simplemente no innovar mientras no se crearan estos tribunales especiales. Y se dijo algo que llama mucho la atención, se dijo allí en el argumento en la Cámara de Diputados que la autoridad administrativa es más humana en el tratamiento de las penas que un juez, que es una persona totalmente lejana, argumento este que resulta por lo menos discutible, ¿no? Y bastante carente de la realidad que todos conocemos, ¿no? De que la autoridad administrativa resulte ser un ente más humano y más cercano a los problemas de los presos que un juez encargado de la ejecución de las penas. Pero así quedó escrito en la historia de esas normas, ¿no? Ahora, aun cuando pueda existir actualmente un cierto consenso acerca de la necesidad de establecer estos tribunales especiales, autónomos, desvinculados funcionalmente tanto del juez sentenciador como de la administración carcelaria, subsiste una larga discusión, una larguísima discusión sobre el perfil de este magistrado y la determinación de sus competencias. La literatura existente evidencia este punto, ¿no? Incluso se advierte en las legislaciones una cierta vacilación y una diferencia en cuanto a la denominación que hay que darle a estos magistrados. Y eso demuestra, a juicio al menos del profesor Manuel de Ribacova, que no hay ideas claras y decididas sobre la materia. En la doctrina de habla hispana se identifica a Luis Jiménez de Azúa como el primero que recomendó y reclamó la intervención de un juez en la ejecución de la pena en su relación al Congreso Penal y Penitenciario de Berlín en 1935. Pero en nuestra América Latina, ya en 1924, había empezado a operar en Brasil la justicia de ejecución de las penas, precursora no solo en el ámbito hispanoamericano, sino el derecho comparado en general. Se citan en la literatura, además, numerosas otras legislaciones que no tiene ahora sentido mencionar una por una. La legislación argentina cuenta con el llamado procurador penitenciario, encargado fundamentalmente de proteger los derechos humanos de las personas sometidas a medidas de encierro en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. Esta tarea sabemos que la cumplen entre nosotros en forma digna de encomio, digna de felicitación, los defensores públicos penitenciarios. Vaya para ellos este comentario, como digo, de honrada felicitación. La Ley Orgánica Penitenciaria Española le atribuye al juez de vigilancia penitenciaria la tarea de salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse. Parece existir acuerdo en que en el mundo de la ejecución penal resulta indispensable salvaguardar al mismo tiempo, manteniendo un armónico equilibrio en la medida de lo posible, el adecuado cumplimiento de las penas y los derechos humanos de quienes deben purgar esas sanciones. Esta salvaguardia debe quedar, según una marcada tendencia en la que yo ya me he inscrito hace tiempo, en manos de una judicatura especial diversa de la que resolvió el conflicto jurídico mediante la sentencia.
Algunos autores plantean como inquietud el peligro de que este juez sea en verdad un ente más bien burocrático, un órgano más bien administrativo y no un órgano jurisdiccional, con lo que se produciría una administrativización de la ejecución penal, que no es lo que se quiere y que desvirtuaría totalmente los esfuerzos desplegados. Se insiste por la mayoría que el juez de ejecución debe ser un órgano jurisdiccional y no un agente administrativo, debiendo trazarse una diferencia nítida entre uno y otro. No cabe duda que un tema central, y quizás el más difícil de dilucidar, es el relativo a la delimitación de las competencias entre el juez de ejecución y la autoridad administrativa, debiendo tenerse presente que ambas instituciones deberán actuar en un clima de cooperación y no de confrontación, tras el objetivo de mejorar el sistema penitenciario y amparar los derechos fundamentales de los condenados. Como apunta penalista español y distinguido magistrado Ruiz Vadillo, el problema está en realidad en coordinar bien la potestad disciplinaria penitenciaria a cargo de la administración, con límites cualitativos y cuantitativos bien precisados, y el correspondiente e imprescindible control jurisdiccional. Es a partir entonces del convencimiento de que el juez de ejecución debe ser un órgano jurisdiccional que se proyectan sus atribuciones y competencias frente a la órbita de actuación de la autoridad penitenciaria, cuya desempeño ha de supervisar y corregir en su caso. Por algo se los llama en algunos ámbitos o en algunas legislaciones jueces de vigilancia penitenciaria, ¿no? Pero frente a eso se dice, cuidado, no debe ser el juez un simple vigilante nomás de lo que ocurra al interior de la cárcel, ¿no? Debe actuar como un órgano jurisdiccional dotado de competencia y por lo tanto de un procedimiento adversarial, ¿no? En el cual se puedan plantear y resolver las dificultades que se producen. También se tiene la convicción de que la sentencia penal no es algo estático y quieto, sino que representa un principio de actividad que dinámicamente puede agravarse o atenuarse. La pena es un instrumento delicadísimo en manos del Estado, representado por el Poder Judicial, quien la impone. Es un todo infraccionable en múltiples aspectos, por lo que las alteraciones que sufra en su ejecución deben estar sometidas a controles precisos en función de la protección de las garantías fundamentales insertadas en el Estado de Derecho. Las alteraciones en la ejecución de las penas privativas de libertad se grafican claramente con instituciones como la libertad condicional, puesta hoy día en Chile en el ojo del huracán, ¿no es cierto?, el tema de la libertad condicional, los beneficios intrapenitenciarios, los castigos disciplinarios, etc., percibiéndose un compromiso con derechos humanos fundamentales que no dejan de existir y ser reconocibles y respetables por virtud de una condena penal. La dignidad del individuo no debe ser confiscada por la imposición de una condena penal y su cumplimiento. Con los jueces de ejecución, entonces, se estima que se lograría evitar que aquellos sujetos que han sido condenados por los tribunales queden plenamente bajo la potestad y a merced de la administración carcelaria, y se seguirá que permanezcan en alguna medida bajo el amparo de la autoridad judicial, al menos en el caso, como digo, de las penas de encierro, ¿no? El profesor don José Luis Guzmán Dálvora, en el artículo publicado en la Gaceta Jurídica en 1998, titulado Diagnóstico y perspectiva del binomio judicialización y jurisdiccionalización en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, introduce una importante diferencia entre judicializar y jurisdiccionalizar la ejecución penal. Aun cuando por razones de tiempo no podemos profundizar esta interesante
planteamiento, cabe señalar que la judicialización implica una simple instancia judicial dirigida por un magistrado que constituye un fiscalizador o vigilante encargado en lo medular de ejercer una influencia morigeradora sobre el conjunto de la ejecución a fin de evitar que los condenados queden librados en su integridad a las decisiones discrecionales de la administración. Distinta, dice, es la jurisdiccionalización de la ejecución, que en síntesis procura someter todos los más importantes incidentes del cumplimiento de las penas de prisión a un procedimiento legalmente reglado, con todas las garantías fundamentales del proceso penal, incluyendo el recurso a instancias superiores de justicia, a tribunales superiores, en síntesis, que todo el complicado mecanismo de administración de la ejecución penal se articule, dice, bajo la férula del magistrado, superando una modesta y mínima intervención judicial en las cárceles. ¿Y qué ha hecho el poder político respecto a este tema? ¿Qué ha hecho el poder político? Cabe mencionar el anteproyecto sobre derechos y deberes de las personas privadas de libertad, elaborado por el Poder Ejecutivo el año 2006, texto que además de muchas otras materias propone legislar sobre los jueces de ejecución penal, órgano encargado de conocer y resolver los reclamos referidos a las siguientes materias. Cualquier acto que durante la ejecución de su arresto, detención, prisión preventiva, condena o medida de seguridad afecte las garantías y derechos de las personas, tales como las que surjan del régimen sancionatorio y de los traslados, entre otros. B. Las modalidades del tratamiento penitenciario, tales como los permisos de salida, de trabajo, de educación, entre otros. C. La revisión de las decisiones relativas a la medida alternativa a la pena privativa de libertad. D. Las decisiones relativas a la libertad condicional y a las rebajas de condena. E. La ejecución de las medidas de seguridad y su cesación. Y F. Una cláusula general, todas aquellas materias que la ley le encomiende. Uno advierte, ¿no?, que por lo menos existió en ese momento la voluntad política para dotar al país de una ley general de ejecución de penas y de crear la indispensable judicatura especial, voluntad no traducida hasta ahora en ninguna ley, como todos sabemos. Por último, quiero hacer una breve mención, ¿no?, a los medios que tienen a su alcance los condenados, ¿no es cierto?, para, ante la falta de los jueces de ejecución y sin perjuicio de las mínimas facultades de los jueces de garantía que están dotados del ropaje de jueces de ejecución, pero en realidad no son jueces de ejecución, ¿cuáles son los medios jurídicos que han tenido a su alcance los condenados? Fundamentalmente, como ustedes deben saber todos, los recursos de amparo y de protección. Fundamentalmente los primeros. En materia de recursos de amparo, durante el año 2015 ingresaron hasta fines de diciembre a la segunda sala penal de la Corte Suprema 23 recursos relacionados con peticiones de libertad condicional denegadas, según datos estadísticos en poder de la Corte. De lo que va corrido del año 2016 han ingresado 266 amparos por la misma materia, evidenciándose un notorio incremento con respecto al año anterior, lo que ha estado influido seguramente por la tendencia de la Corte Suprema puesta de manifiesto en muchas sentencias que han acogido los recursos en numerosos casos y han declarado que se otorga la libertad condicional, reconociéndola como un derecho del interno, un derecho y no como un mero beneficio que se puede otorgar o negar. No, y ello naturalmente ha influido en el ánimo de los defensores para llegar seguramente con esos recursos al tribunal. También han ingresado este año 21 recursos de amparo vinculados a solicitudes de abonos al cumplimiento de las penas privativas de libertad y también recursos vinculados a solicitudes de unificación de penas, ¿no? Estos temas de la unificación de las varias penas que de repente tiene que cumplir un sujeto, ¿no? Y respecto de la unificación de las penas, yo quiero simplemente citar a Ruiz Vadillo, que hace ya muchos años dijo: la refundición de las condenas
es un tema que debe ser resuelto por el juez de ejecución de penas. Es un tema propio de estos jueces especiales. No es un tema que pueda resolver el juez que dictó no hace algún tiempo próximo o lejano la anterior sentencia. Se trata evidentemente entonces de materias que deben ser conocidas y resueltas por un juez de ejecución distinto del sentenciador que lo condenó, en un procedimiento debidamente reglado en el cual imperen los principios fundamentales del debido proceso legal con las garantías inherentes a ese postulado. La Corte Suprema, en tribunal pleno, ha dado a conocer reiteradamente una opinión muy precisa en sus informes evacuados con respecto a los proyectos de ley destinados a modificar la legislación sobre libertad condicional. De acuerdo al artículo 77 de la Carta Fundamental, no le corresponde emitir un informe a la Corte Suprema sobre aquellos proyectos de ley que dicen relación con las atribuciones de los tribunales de justicia. Esta Corte ha insistido, por lo menos en 3 ocasiones, en la imprescindible necesidad de legislar acerca de un futuro sistema de ejecución penitenciaria que permita atender de mejor manera esta cuestión de la libertad condicional y las demás de diversa naturaleza que componen el conjunto de herramientas pensadas para fortalecer el propósito de la resocialización. Claramente pendiente en la actualidad, porque no existe una institucionalidad que asegure mecanismos adecuados de control respecto de la actividad penitenciaria. El Tribunal Pleno considera necesaria la implementación de un proceso de naturaleza jurisdiccional claramente definido que asegure contradictoriedad y permita la presencia en él de todos los interesados y que se establezcan normas sustantivas y adjetivas que entreguen a los jueces los criterios claros sobre aquellas cuestiones cuya concurrencia en el procedimiento de cumplimiento de la sanción habrán de verificar. Según informaciones conocidas recientemente, los magistrados del 7º Juzgado de Garantía de Santiago han acordado, mediante un sistema de decretos económicos y otras medidas de gestión interna, con el objeto de optimizar el cumplimiento de las funciones de tribunales de ejecución que les competen de acuerdo con las normas del Código Orgánico y del Código Procesal Penal dentro de los límites legales, lo cual demuestra su interés por el tema y contribuye a reforzar la argumentación de que resulta indispensable establecer por la vía legal estos tribunales tan requeridos por la doctrina y también, en este caso, por la opinión de la judicatura. Habrá que estar atentos a los resultados de esta iniciativa, por cierto, bienvenida en el contexto del tema que se debate. En consecuencia, podríamos responder a la pregunta contenida en el título de la ponencia. Sí, la Judicatura de Ejecución Penal es una asignatura pendiente en Chile, como ya lo habían hecho notar numerosos otros comentaristas en forma seguramente mucho más perfecta que la que yo he podido hacer. Es evidente que las soluciones propuestas no están exentas de dificultades y conflictos inevitables. Varios comentaristas españoles tienen una visión muy crítica de sus jueces de ejecución por la falta de consolidación de la jurisdicción en torno a la cual existiría una normativa más bien nebulosa, por la falta de cualificación de los magistrados que se han enfrentado a un quehacer ajeno al que le es propio de los jueces, y por el problema también de la pobreza de medios materiales y humanos. Estos jueces deben interactuar con las microsociedades que constituyen las cárceles y que funcionan con una enorme diversidad de problemas. Entre las dificultades previsibles sobresale, como siempre, la de los recursos humanos y sobre todo el presupuesto público por el costo necesariamente vinculado a la institución que se propone para enfrentar el problema reconocido como tal por prácticamente la unanimidad de los actores que tienen algo que decir al respecto. Pero no somos los juristas los encargados de resolver las dificultades presupuestarias. Aunque efectivamente existen y no pueden ignorarse, han de ser enfrentadas por las autoridades competentes una vez adquirida convicción
acerca de la necesidad de legislar sobre el tema. Y en nuestro medio político ya se asomó tímidamente esa convicción a través del proyecto del Poder Ejecutivo del año 2006, ¿no es cierto?, que crea los tribunales de ejecución, pero que no logró después avanzar y quedó allí guardado en algún cajón del Ministerio, ¿no?, destino que han sufrido tantos otros proyectos en los cuales hemos tenido el honor de colaborar, ¿no es cierto? Pero son las cosas del destino. Con esto pongo término a la exposición y les agradezco infinitamente su atención. Gracias. Bien, terminamos las jornadas. Bien. Han sido cortas pero muy intensas. Nos hubiera gustado que duraran más días, una semana. Bien. Pedimos disculpas a todos los ponentes, bien, por lo inflexible que he podido ser con los tiempos. Bien, pero nos gusta salvaguardar los derechos, sobre todo de aquellos que exponen a las 3 de la tarde, bien, que son los más vulnerables normalmente en este tipo de... Bien. Quería hacer algunas palabras sobre las jornadas. Lo primero de todo es, estas jornadas han sido organizadas por la Defensoría Penal Regional. No ha sido una organización meramente formal o simbólica, sino que han participado activamente desde hace más de un año en esta actividad. Han sugerido temas, muchos de los plenarios, la agenda corta se debe a ellos, con una preocupación por parte de la Defensoría. Han permitido que los defensores y jueces puedan apartar sus quehaceres diarios y poder participar con nosotros en estas jornadas. Y desde aquí les quisiera agradecer personalmente bien a la Defensoría el privilegio de contar con unas personas tan valiosas, bien, y sensibles a las cuestiones académicas. Bien. Por eso, de parte de nosotros y del comité académico que están aquí, muchísimas gracias. Bien, quería hablar sobre algunas cuestiones sobre estas dos jornadas. Lo interesante, lo más relevante es que parece que la dogmática penal chilena tiene buena salud. Son más de 40 ponencias, todas de un nivel, realmente no pudimos dejar ninguna fuera, porque el nivel de todos los resúmenes de todos los profesores es altísimo. Yo creo que es difícil encontrar en cualquier otra rama del ordenamiento jurídico chileno tantos profesores o tantos académicos, jueces, etcétera, con el nivel que existe. Yo creo que es algo con lo que debemos todos felicitar. Es interesante cómo las jornadas también reflejan un poco lo que está pasando en el mundo. Solo una comisión de parte general en todas las... Parece algo que está cambiando. Y, por ejemplo, en corrupción y en derecho penal económico hubo 2, en derecho penitenciario casi hubo 2, porque 2. Y entonces hay un cambio que nosotros estamos bien recogiendo en todos nuestros estudios. Y eso creo que es relevante. Bien, dicho esto, me toca, como organizador, anunciarles cuál va a ser, dónde se van a realizar las próximas jornadas. Bien, el lugar y las facultades no, antes de decirlo también no, es un mea culpa por parte de la organización, porque donde se van a realizar debíamos haberlo realizado hace mucho tiempo. Bien, es un lugar, es en el norte de Chile, normalmente hemos llegado hasta La Serena y Coquimbo y ahí llegaron nuestras jornadas. Y como ya ustedes empezaron a adivinar, las próximas jornadas se van a realizar en Antofagasta. Bien. Tenemos 2, y esta es la crítica, tenemos 2 facultades de Derecho, tenemos penalistas, una comunidad jurídica allí que no hemos sabido atender el comité académico, y esto también sirve de disculpas y de reconocimiento. Lo novedoso y el reto es que estas jornadas
van a ser organizadas por dos facultades de Derecho. ¿Bien? Van a ser organizadas por la Universidad de Antofagasta y por la Universidad Católica del Norte. Así que estamos todos muy ilusionados, ¿bien? Y estamos seguros que van a tener mayor éxito de público y de ponencias. Así que bienvenidos, bien, a las siguientes jornadas. Bien. Por último, aunque hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible, hemos tenido algunos fallos y uno de ellos es que no hemos avisado a tiempo de dónde va a ser una comida que siempre todos son la facultad que organiza invita a todos los ponentes. Bien, el lugar va a ser la parrilla de Thor, está en la calle Avenida Prat, que es la Costanera, número 365, y va a ser a las 9 de la noche. Muy bien, pues gracias y nos vemos el próximo año en Antofagasta. Muy bien. Todo ha sido un éxito, ¿no? Sí. Un éxito todo. No, gracias. Puedes respirar tranquilo. Ahora me voy a tomar una cerveza Sí, y ya... pues, algo por lo menos. Ya, sí. Ayer tener algún delito, aunque sea pequeño. Pequeño. ¿Nos vas a acompañar? No, yo estoy ya invitado por una cosa de mi pariente de mi mujer, así que no, lamentablemente no puedo. Muy bien. Encantado, pero gracias.